Ministerio de Enseñanza por medio de su iglesia, Vino Nuevo de la Palabra Revelada, les presenta el mensaje del Evangelio de la Gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, el tesoro predestinado desde antes de la fundación del mundo para todos los hombres. El apóstol Pablo dijo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora con ustedes, el pastor y maestro Roberto Ramírez. Bienvenidos. Bueno, bendecidos, continuamos. Continuamos en nuestra grabación. Ya tuviste esta primera parte. Cordial saludo de nuestro Ministerio de Enseñanza, Iglesia Vino Nuevo de la Palabra Revelada. Cordial saludo, bendecido, gracia y paz de Dios. Vamos allí. Voy a leer para ti la carta de los Romanos. La carta de los Romanos capítulo 10, versículo 4, que dice así. Romanos capítulo 10, versículo 4, y en esta grabación vamos a estar leyendo varios. Yo creo que nos vamos a pasar leyendo varios versículos que están registrados bajo la revelación que recibió el apóstol Pablo. Entonces vamos a Romanos capítulo 10, versículo 4, que dice: porque el fin, en la grabación pasada te decía, te marcaba diferencias de los tiempos, en la forma como Dios operó, Dios con los hombres, para él relacionarse. Y definitivamente hubo un tiempo o una dispensación, te lo vuelvo a decir, valga la redundancia, definitiva, final, no va más. Y si es final, pues ya usted tiene que entender que final es final, terminado, acabado, consumado. No iba a volver. Acabado es acabado, bendecido. Entonces, Romanos 10:4, el apóstol Pablo está diciendo a los creyentes que estaban ahí en Roma, ¿por qué? Porque el fin, ya usted puede mencionar, el fin, acabado, finiquitado, quitado, borrado, el fin de la ley mosaica. Y te recuerdo que la ley mosaica es la quinta dispensación. Vuelvo a pronunciarla: primera inocencia, segunda conciencia, tercera dispensación, gobierno humano, cuarta dispensación, la promesa a través del patriarca Abraham, la quinta dispensación, la dispensación de la ley que incluía a Moisés y también a Jesús, la sexta dispensación, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y la séptima dispensación, el reino de los cielos, que tanto anunció Jesús en vida en la quinta dispensación. Pero esa quinta dispensación, en donde Dios le entrega los 10 mandamientos, lo que es las famosas tablas de Moisés, él no solamente recibe los 10 mandamientos, sino que también se reciben las 613 ordenanzas de esas leyes, que tenían diferentes especificaciones que conllevaban a las acciones que normalmente por rutina hacía el pueblo, ¿verdad? Pero aquí dice, ya final, porque el fin de la ley es Cristo. Y Cristo significa Espíritu Santo. Cristo significa también unción. Entonces, si Cristo significa unción, pues ya tenía que ser final, ya que Cristo es unción, pero ya tenía que ser el final de aquel mandamiento de hombres que lo hicieron los hombres, cuando de sus propias vestiduras, desde la mitra hasta sus pies, ¿verdad?, hasta sus calzados de sus pies, pues era derramado el aceite de la santa unción. Entonces, ya habiendo Cristo
porque fue el fin de la ley. Cristo, ya bendecido, tenía que terminar, tenía que finalizar, tenía que ser quitado el mandamiento, el rudimento, esa manipulación visible del aceite de la santa unción que estuvo presente y vigente bajo el tiempo de los mandamientos de la ley mosaica, porque ese aceite de la santa unción representaba o simbolizaba la unción. Pero ya estando presente Cristo, pues obviamente ya tenía que acabarse aquella tradición. ¿Por qué? Porque en la tradición Dios le establece, para el pueblo, de manera específica, para que ellos hicieran un ejercicio visible, un ejercicio corporal de cosas, de manipulación de objetos, ¿verdad? Que pues pintaban o daban la apariencia de lo espiritual. Pero yo te dije en la grabación pasada que lo espiritual no podían ser cosas visibles, porque lo del espíritu, es lo invisible. Lo del espíritu es espíritu, no se ve, no se toca, no se siente. Entonces, pues, date cuenta que Dios le escogió como templo del Espíritu Santo. Usted es templo del Espíritu Santo. Y cuando yo digo que usted es templo del Espíritu Santo, estoy diciendo que en usted está la presencia de Dios. Entonces, dibújame la presencia de Dios en ti. Pues quiero decirte que como lo espiritual no se ve, yo no puedo ver físicamente lo que Dios te ha dado. Pero la razón por la cual la gente desconoce que lo tiene es porque no se lo enseñan como yo lo enseño. Porque si la gente enseñara que ya Dios dejó de habitar en templos hechos con manos humanas, o Dios dejó de habitar allá como el antiguo pacto con objetos, como uno de ellos fue el arca del pacto, pues bendecido, ya usted no necesita el arca del pacto, ya usted no necesita de un monumento o de una estatua para visualizar a Dios. Sino que ya yo te hago ver consciente y te doy a revelar el misterio de que Dios te estableció aquí en la tierra, como templo de su Espíritu Santo, y si eres templo, en ti está la presencia de Dios. Ya usted no necesita de un líquido, ya usted no necesita de un aceite, que dicho sea de paso, pues hay gente que utiliza diversos aceites, ¿verdad? Ya usted no necesita de ningún líquido aceitoso, ni mucho menos de una representación de agua para decir que eso es el Espíritu, no, porque ya usted lo tiene. Porque el fin de la ley fue Cristo, unción. Cristo también traduce poder y sabiduría de Dios. Entonces, eso lo dice Romanos 10:4. En Oseas, la profecía de Oseas, ahí volvemos. La profecía de Oseas, en el capítulo 4, versículo 6. Ahora, cuando yo te hablo de espíritu y te estoy hablando de una ciencia divina, también te estoy hablando de la sabiduría del conocimiento, de la sabiduría de Dios, que es Cristo. Porque Cristo también traduce poder y sabiduría de Dios. Y mira lo que viene hablando el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido. O sea, cuando habla aquí de destruido, es que Dios tenía que desvanecer. Para hacerme entender, Dios tenía que hacer desaparecer todo lo visible. Dios tenía que desaparecer todos aquellos ejercicios mal llamados espirituales, físicos, y aún aquellos ejercicios o aquellos hábitos y costumbres que atentaban contra el cuerpo humano. Porque que algo de Dios va a atentar contra su propio cuerpo y contra su propia humanidad. Eso Dios lo estableció en la ley, precisamente para que el hombre no alcanzara a cumplirla. Para eso fue la ley. Dios fue sabio. Dios sabía lo que estaba haciendo.
Por eso que Dios establece la ley precisamente, porque la ley se convierte en ese ayo. Tenía que haber Dios establecido primero la ley de Moisés por medio también de Jesús, porque Jesús nació bajo esa ley y tenía también que hacerla ver cumplir. Y por eso a él se le vio sin mancha, cumpliendo cada cosa y cada paso, porque Dios lo usó a él para hacerlo. Pero ningún hombre era posible que le hiciera y la cumpliera a toda cabalidad. Porque la ley, dice la palabra, el apóstol Pablo, que era débil e ineficaz. Y si era débil e ineficaz, estaba llena de imperfección por medio de lo visible. Porque ya yo te dije al principio, lo visible no podía ser espiritual. Porque lo del espíritu no se ve, ni se toca, ni se siente. Te hace ver por medio del conocimiento que ahí está presente. Mira, mi pueblo fue destruido, dice la profecía de Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó. ¿Por qué le faltó? Porque para ellos no era el tiempo. Para ellos no era el tiempo del conocimiento basado en la sabiduría o la ciencia divina, que era la ciencia del Espíritu. ¿Por qué? Porque en ese entonces el pueblo todo lo hacía por medio de los mandamientos de hombres, de rudimentos, de ceremonias, de mandamientos, de manipulaciones, de cosas que también hacían que se manipulara al hombre para ser condenado y castigado por el pecado. Porque estando la ley, estaba establecido el pecado. Porque donde no hay ley, a nadie se inculpa de pecado y mucho menos a nadie se le puede castigar porque no hay ley. Porque donde no hay ley, bendecido, lo que te hace consciente, bendecido, es lo que está en tu interior. De que si así es lo correcto, si así funciona lo que es perfecto, ¿para qué la imperfección? Si así funciona lo que es invisible, ¿para qué lo visible? ¿Para qué autoflagelar tu cuerpo y aún tu mente? Porque de pronto hoy en día no se autoflagelan las personas con instrumentos cortopunzantes o aquellos que atentan contra la vida del ser humano. Bueno, eso digo yo. Porque hay gente que se sigue autoflagelando así de esa manera y se castiga y se condena y pagan su precio. Si eso es así, bendecido, están anulando el precio que pagó Dios por nosotros, por toda la humanidad, para ser reconciliados con el Padre. ¿Por qué? Porque si ellos lo hacían o lo seguían haciendo bajo sus propios mandamientos, bajo sus propias leyes o las leyes de Dios sobre la tierra, bendecidos, seguían infringiendo la norma. Al infringir la norma, estaban desconociendo el propósito de Dios. Y al desconocer el propósito de Dios, bendecido, un creyente que desconoce, o más bien que no reconoce el plan o el propósito o la voluntad de Dios, que es del Espíritu, en este tiempo, bendecido, pues tiende a perecer. El pueblo en esa época, por estar en funcionamiento con sus leyes y sus mandamientos, bendecido, fue destruido. Ellos mismos se destruyeron porque les faltó conocimiento. Por eso, bendecido, dale gracias a Dios por el Espíritu Santo y que Dios te cogió como templo del Espíritu Santo, porque ya estando el Espíritu Santo, bendecido, tú tienes sabiduría, porque es Cristo el poder y la sabiduría de Dios. Una cosa, bendecido, es que yo te haga consciente que tú la tienes, porque muchas veces, para poder funcionar en la sabiduría de Dios, bendecido, es así. Tú tienes que dejar a un lado la sabiduría humana. Tienes que dejar a un lado tu propio egocentrismo. Tienes que dejar a un lado tu propio yo. Tienes que dejar a un lado lo que aprendiste que te mal enseñaron. Por eso es que decía en la grabación pasada, mira, el principio de todo esto para la sabiduría de Dios y que tú seas consciente de lo que Dios te ha dado, bendecido, es desaprender. Mira, y desaprender es lo más limpio que puede estar en un ser humano. Cuando tú reconoces que no es así como tú dices.
pero que Dios ha colocado a tu conocimiento ahí sobre tu mesa para que tú te entrenes y para que tú sepas lo que Dios te ha concedido. Y cuando tú sabes lo que Dios te ha concedido, porque ya te hace consciente de lo que tú tienes y de lo que Dios te ha dado, bendecido, entonces no vas a volver atrás y te es duro. Yo te garantizo que te es duro si tú has tenido esa conciencia limpia y se te ha revelado el conocimiento de Dios. Mira, yo te garantizo que te va a hacer duro volver atrás o volver a lo mismo que venías haciendo de manera visible cuando lo espiritual se discierne por medio de lo espiritual, porque lo espiritual no se ve. Y este pueblo, mira, por estar allí de labios y la honra a Dios de su boca, de su exterior, de su apariencia, fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desecharon el conocimiento, dice Dios, le dijo Dios a ellos en la profecía de Oseas 4:6, yo te echaré del sacerdocio. No podían ser sacerdotes. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también, ay Dios mío, yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué? Porque la misma ley los cobijaba a ellos. Trataban como de obligarse ellos mismos a tratar de, pues, no incurrir en su falta, pero su mente daba para seguir haciendo las cosas que rompían la relación con Dios. Y en desobediencia, bendecido, no podían ver lo espiritual. Por eso que fueron destruidos, porque les faltó conocimiento. Bueno, esto hace parte de la historia y no ahora para yo o para uno entrar en cuestionar estos que ya pasaron, que fueron primeros que nosotros. Porque a la hora de la verdad, bendecido, Dios tenía un plan para ti en otro tiempo, no en el tiempo de ellos. Porque si tú o fuese para ti, hoy tú no estarías vivo. Tú no estarías presente, sino también te hubieras metido aquí también en este grupo. Pero Dios te eligió para otro tiempo, el tiempo del Espíritu, ya no de la ley, porque empecé diciendo que el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Y la manera como tú recibes el conocimiento y lo adquieres y te haces más de él del conocimiento, pues te vas alejando. Por decirlo así, te vas alejando de esa separación de Dios y te haces consciente de que Dios está contigo. Y imposible que tú quites a Dios en medio. Y esto te va a ayudar, y esta expresión quiero que te ayude, bendecido, que imposible que tú quites a Dios de en medio. Porque va a ser difícil. Porque eso es una decisión que tú no tomaste. Esa decisión la tomó Dios para ti, para tu bien, para tu plan de bienestar, para la buena voluntad de Dios, para que tú disfrutes el reino de los cielos, libre, santo, sin contaminación, libre de manipulación de mandamientos de hombres y libre, bendecido de la ley mosaica. Desafortunadamente, ¿qué ha pasado? Que en los tiempos de hoy, la misma iglesia que Dios la estableció libre, y esa libertad fue basada en los tiempos de libertad de Dios que usó Dios en el bendito tiempo de la ley mosaica para liberar al pueblo de Israel de Egipto. Porque Dios no quería más a Israel en Egipto, un pueblo de servidumbre, de castigo y de condenación, de ojo por ojo y diente por diente, de maldad y de iniquidad, sino que Dios le dio libertad a ese pueblo, pero ellos siguieron con su iniquidad hasta que, pues, fue destruido ese pueblo. Fue destruido lo que cobijaba ese pueblo, que era la ley mosaica, y sus leyes cayeron al piso. Ya no va más, y no fueron más, porque el fin de la ley fue Cristo para todo aquel que cree. Ahora, bendecido, yo te dije a ti que te iba a dar las citas donde está la palabra de dispensación. Vamos a buscar Efesios capítulo 1, versículo 9. Es por eso, mira, que lo espiritual, como no se ve, y si todavía seguimos aprendiendo lo espiritual por lo que se ve,
pues vamos a seguir viéndonos en la condición de los hombres y no en la posición y la identidad que Dios te dio. Vamos a un versículo que también leímos en las grabaciones anteriores. Vamos a leerlo aquí en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 9. Pon el dedito ahí en Efesios capítulo 1. Y antes de esto, vamos a leer allí donde terminamos la grabación de la semana pasada. 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 y 9, que dice: más hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Sabes por qué el apóstol Pablo está hablando ahora en este tiempo a los corintianos? Cuando ya está presente el Espíritu Santo. Cuando la vida de Dios y la relación de Dios con los hombres a través del Espíritu, por las cosas que no se ven y no por las que se ven. Porque es como la fe. O sea, ¿para qué tú vas a creer en algo que ya tú ves y que ya tienes, sabiendo que ya lo tienes? Pero cuando tú crees y tienes fe en algo que tú estás esperando, una promesa que pase, tú estás esperando algo que tú todavía no estás viendo, pero que la fe hace que eso que tú no ves, bendecido, te acerque para que lo veas algún día. Y la fe es fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando leemos aquí, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, bendecido, lo que estamos diciendo es que estamos hablando la ciencia divina, estamos hablando el conocimiento de Dios que en algún momento para ti fue un misterio porque no te lo habían presentado, porque no te lo habían revelado, porque te habías quedado en lo que te habían enseñado o mal enseñado a través de las costumbres y los mandamientos de hombre y quedaste ahí. Y que para algunos es suficiente. Bueno, eso es muy respetable. Pero mira, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Oye, esto es para que lo sepa todo el mundo. ¿Viste por qué lo espiritual y lo del espíritu está por encima de lo que leíamos allá en el libro de Isaías de la relación de los hombres? En un tiempo que Dios mismo avaló y aprobó y que estuvo presente, pero que eso aproximadamente duró 1500 años, pero así como empezó tenía que acabarse porque el fin de la ley fue Cristo para todo el que cree. ¿Qué cree? Que cree la información y el conocimiento de Dios, que Dios te reconcilió con el Padre sin tener en cuenta tus errores o tu pecado porque el pecado fue quitado. Que ya no más relación de Dios con lo que se ve, con las leyes ceremoniales o las 603 ordenanzas porque eran difíciles de cumplir incluso, y Dios lo sabía que era así. Entonces, ahora con el Espíritu Santo y la relación que usted tiene con el Espíritu Santo, el apóstol Pablo te hace visible, mas hablamos sabiduría. Oye, bendito sea Dios. Bendecido de Dios. Mas tú hablas sabiduría de Dios, que en algún día estuvo en misterio para ti. Ahora, para muchos todavía sigue siendo en misterio, porque no se lo quieren presentar o no se lo presentan. Y si lo saben, no lo dan a conocer. Pero yo tengo que hablarlo porque yo sí lo sé. Y tengo que echar, como dije ahorita, no va más la ley. No va más la relación tuya, o por lo menos la mía. Yo no sé, te pregunto a ti. Pero con esta amplitud de conocimiento, la relación mía con Dios no se basa en los ritos, no se basa en rudimentos, no se basa en manipulaciones, no se basa en mandamientos o leyes ceremoniales. No se basa en la ley de Moisés porque Moisés murió. Tantas veces he repetido que la ley vino por medio de Moisés y le alcanzó a Jesús, el que caminó en vida, el que nació de María bajo la dispensación de la ley. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, esta es la sabiduría que estoy presentando. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios tenía predestinada, preparada para ti desde antes de la fundación del mundo. Bendecido, si yo te hablo en español, yo te puedo decir ahorita, bendecido, esto no es nada nuevo.
Si yo quiero y digo que es algo nuevo, tendría entonces que romper la Biblia a este escrito. Esto no es nada nuevo. Esto estaba predestinado y preparado por Dios desde antes de los siglos, de los tiempos, para tu beneficio. Porque es que ese es el asunto de Dios hoy, en que tú tengas vida del Espíritu. El asunto de Dios contigo hoy es que, bendecido, no es por lo que se ve, sino por lo que no se ve, por lo que no se toca ni lo que se siente. Es por lo del Espíritu, lo cual Dios tenía preparado desde antes de la fundación del mundo. Incluso cuando Dios en el Génesis capítulo 1 dice que allá en el capítulo 1 y 2, que dice, en el principio Dios creó todas las cosas. Y al crear todas las cosas, dice que el Espíritu, este Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. ¿Sabe por qué se movía? Porque todavía en ese tiempo de la ley mosaica, pasaron 5 dispensaciones y todavía ese Espíritu Santo estaba allí dando vueltas para dónde posar la planta de su pie. Obviamente Dios dio muchas señales para que aprendieran a ver quién era, y los simbolismos para dar a conocer que vendría y iba a ser manifestado, iba a ser colocado una vez y para siempre en el interior de los hombres, porque hace parte de ti, bendecido. Y esta es la misma sabiduría, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, más hablamos la gracia de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la ciencia divina. Este conocimiento, conocimiento bendecido, y yo te lo revelo por medio del conocimiento de su gracia, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres, son las cosas que Dios tenía preparado para los que le aman. Y date cuenta, por eso yo hablo que las cosas del Espíritu no se ven, ni se tocan, ni se sienten. Porque si se hubieran sentido y si ellos lo hubieran conocido, no habían matado al Señor, no habían matado a Jesús. Pero oído, era el perfecto plan de Dios que Jesús tenía que morir. Aquel que dice la palabra que fue hecha, la palabra, el verbo fue hecho carne. Y carne para cumplir un propósito de ser castigado, señalado, crucificado, muerto y al tercer día resucitado y presentarse en cuerpo glorificado. Pero ese cuerpo glorificado tiene una connotación tan espiritual que él tenía que ascender a la presencia nuevamente de Dios, oído, para que ese cuerpo glorificado, oído, pudiera dejar a esa investidura de gloria sobre la tierra, que no es más que los beneficios que hemos recibido por su gracia. Porque gracia significa amor inmerecido. Teníamos que recibirla, por eso es que Dios no te preguntó si la querías o no la querías. Dios la estableció para que la tengas. Es por eso que el asunto de Dios es que tú disfrutes de sus beneficios. Y el asunto de Dios en tu vida, bendecido, es lo espiritual. Esta sabiduría, bendecido. Efesios capítulo 1, versículo 9 dice, Pablo a los Efesios dice, dándonos a conocer. Bendecido, el conocimiento, la revelación del misterio se tiene que dar a conocer. Es lo que estoy haciendo yo en todas estas enseñanzas de hace unos 10 años para acá. Yo estoy dando a conocer el misterio de la voluntad de Dios, porque yo lo hablo no es porque yo quiera. Yo fui decidido a hablarlo. Tuve la valentía, por decirlo así, para hacerme entender, de hablarlo, porque entre otras cosas, por ahí me dicen, cuando yo doy un mensaje como esto, que a veces me ha tocado tirar piedras.
A ver, el ejercicio de tirar piedras lo que yo llamo es dar informaciones o contenidos del texto bíblico que en la primera mano, cuando ustedes los oyen, son difíciles de entender. Pero yo te decía que a la medida que tú lo vas oyendo, lo vas revisando y vas viendo el contexto bíblico y vas viendo el registro bíblico y la ubicación, la orientación que tanto Pablo dijo a Timoteo, bendecido, tú te vas a dar cuenta que yo lo que estoy haciendo es quitar una información que te ha desorientado por tanto tiempo bajo los mandamientos y la ley mosaica que todavía está en las iglesias. Porque todavía la gran mayoría se ve por las iglesias, se mueven por lo que se ve y no por lo que no se ve. Entonces, bendecido, pues es lo que hago yo. Dar a conocer, yo lo elegí, yo decidí, porque Dios me lo presentó a través de la persona que me enseñó y aunque al principio también coloqué resistencia. Como es muy normal. Pero a medida que yo fui profundizando, y le pedí al Espíritu Santo, como dijo Pablo, Espíritu Santo, yo oro a ti, oro, y usted ore así, yo oro a ti, Espíritu Santo, para que tú me hagas entender lo que todavía a mis oídos no han entendido. Señor, yo creo que tú me ayudes, Espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de tu palabra, de tu voluntad, porque este ha sido tu beneplácito, para yo poder, Señor, conocer lo que tú me has dado. Ese misterio oculto, esa sabiduría o ciencia o conocimiento divino. Porque yo aquí estoy en la tierra como instrumento tuyo para brillar con la luz del Espíritu Santo. Para hacer vida del Espíritu aquí en la tierra. Para que se cumpla ese designio de Jesús en su oración maestra, cuando dijo, Padre, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Para que eso se cumpla y sea lo eterno, lo del cielo, lo de arriba. Como dijo el apóstol Pablo, mirar las cosas de arriba, las que son eternas, que puedan prevalecer sobre las cosas que perecen. Así debe ser mi oración, para yo poder entender lo que tú, por medio del conocimiento, puedas alumbrar los ojos de mi entendimiento y yo poder discernir esa voluntad y comprobar la buena voluntad tuya, que es agradable y perfecta. Que es lo que necesitamos nosotros en los momentos complicados y difíciles, cuando se presentan situaciones contrarias, opuestas, o que aquellas cosas que no queremos que nos pasen. Es donde más necesitamos tener, digamos, la sabiduría de Dios, esta sabiduría que salga de nuestro interior, porque no es la relación de Dios porque yo confieso, porque yo hablo. No, lo que yo hablo debe ser lo que está revelado en nuestro interior. Porque de la abundancia de nuestro interior, de lo que está allí, como ese cimiento, como la casa que está allí fundada o cimentada sobre la roca, bendecido pueda ser esa casa, que puedan pasar cosas y no se cae. Entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Es que esta es la voluntad, esto fue lo que Dios le plació, el cual se había propuesto en sí mismo, que Dios lo propuso en sí mismo. Esto fue una labor que el mismo, mira, el primer predicador de este anuncio, de que iba a acabar un tiempo para dar uno nuevo, fue el mismo Señor Jesús. Él mismo, en sí mismo, y él en sí mismo, él se hizo castigo y se hizo condenación. Y dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Que tenía que pasar así, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, ahí está la palabra, en la dispensación del cumplimiento, en la administración del cumplimiento de los tiempos, porque es que tenía que dar Dios cumplimiento a los tiempos. Es por eso que uno dice que los tiempos de Dios son perfectos. Los de uno no, pero los de Dios sí son perfectos.
Entonces tenía que Dios reunir todas las cosas en Cristo para que se cumpliese, darle cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 3, versículo 8 y 9 dice Pablo, muy humilde, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Wow! Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Voy a leerlo para atrás, de atrás para adelante. Desde los siglos en Dios, antes de la fundación del mundo, que en Dios fueron creadas todas las cosas. El propósito, Pablo fue escogido como el menos, que era el menos de los más pequeños de todos los santos. Le fue dada esta gracia de anunciar, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, de las inexplicables, de las maravillosas, de las sorprendentes, de las sobrenaturales, de las tremendas cosas del cielo, de la eternidad. Las cosas que Dios reunió en Cristo, las que estaban en los cielos y las que están en la tierra, para que reunidas las cosas que están en los cielos y las que están en la tierra por medio de Cristo, pueda ser aclarado el misterio que estuvo escondido desde antes de los siglos. Es que esto estaba bendecido desde antes de la fundación de los siglos. Voy a leerte acá otra parte también que quiero que también conversemos esto un rato. También aquí, vete a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Todavía me quedan unos minutos. Voy a aprovecharme aquí leyendo Hebreos capítulo 6 hasta donde lleguemos. Ok. Dice así. Bueno. Mira lo que dice Corintios. 1 Corintios 2:9, 2:7, que lo leímos ahorita. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y esa fue la invitación de la grabación pasada. Hablemos sabiduría, bendecido. Mira, toma la armadura de la fe, la armadura de Dios, el escudo de la fe, de lo que no se ve. Porque mira, indiscutiblemente, nosotros estamos inundados de informaciones que cada día nos pueden pasar cosas. Cosas que no nos gusta que nos pasen. Cosas que nos mueven el piso, que producen un terremoto. Cosas que nos ofenden. Palabras que nos hacen daño. Ofensas que llegan a nuestra mente, incluso por personas que tú ni yo esperábamos que nos hicieran. Clavadas en las espaldas. Problemas, circunstancias que nos presentan. Situaciones que están sin control y que están fuera de nuestro control. Pero mira, es donde allí tenemos que sacar lo que somos. Hablando la sabiduría de Dios, esta sabiduría oculta que no se ve, para poder tener control de lo que se ve. Y de aquello que no tiene control, pues, déjaselo a otro. Voy a leer el capítulo 5 de Hebreos, versículo 14, que dice: pero el alimento sólido, ¿cuál es el alimento sólido? Cuando yo digo tirar piedras, que a veces la gente no entiende. Gracias Espíritu Santo.
A veces la gente me dice, pastor, pero es que no entiendo cómo hablas tú. Ya te dije, sigue oyendo un mensaje, sigue revisando el texto bíblico, sigue revisando la cita bíblica que te di y sácale tu profundidad pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude a discernir y a que te alumbre los ojos del entendimiento, que el Espíritu Santo lo hace. Ese es su trabajo, esa es su labor y de gratis. Y acá dice, entonces dice, igual que me dijo así, pastor, que no entiendo lo que dijiste, vi ese video, no lo entendí. ¿Y sabes por qué tampoco lo entiendes? Porque esto si lo enseñaran, pues así como lo estoy enseñando yo, desglosando un versículo, escudriñando la profundidad del amor de Dios en su beneplácito, la gente lo entendiera. Pero es que lo que estamos hablando es un lenguaje espiritual bendecido. Y si la relación de la iglesia hoy en día está sumergida y confundida en dos aguas que creen que la relación de Dios es visible bajo los mandamientos que están incluidos en la misma iglesia de ley mosaica, cuando ya leímos que el fin de la ley es Cristo, y para poder llegar a Cristo bendecido, pues tenía que aparecer Jesús. Porque si no hubo Jesús, no hubo Cristo. Pero habiendo Jesús y sabiendo todo lo que hizo Jesús por ti y por mí, por toda la humanidad, llegó Cristo bendecido. Entonces, como esto no se revela y lo mantiene en oscuridad, lo mantiene en tinieblas sin darlo a conocer, y ya tú leíste en la profecía de Oseas que el pueblo perece porque le faltó conocimiento y si no te lo dan, queda ciego. Como cuando en aquel tiempo le callaban la boca a los profetas. Entonces, pero el alimento sólido, Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Mira la relación que tiene este verso con lo que habló Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Pablo estaba hablamos sabiduría, la sabiduría de Dios en misterio, la ciencia divina, la sabiduría oculta. Y entonces acá está hablando que cuando yo hablo piedras y tú no me entiendes, estoy hablando para que tú escudriñes y le pidas al Espíritu Santo que te dé revelación para que ese alimento sólido se pueda diluir. Para que es de esa manera, ya digerido, puedas alcanzar madurez. Y aquí madurez no trata de años. Yo conozco mucha gente que ha pasado 50, 60, 70 años bajo tradiciones y mandamientos y todavía aplicando ley mosaica en sus propias vidas, autoflagelándose y todavía viendo el pecado por aquí en la esquina de cualquier casa, aún dentro de las casas. Porque si hay ley, hay pecado. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y el fin de la ley fue Cristo. Entonces, que el Espíritu Santo te ayude a pasar este alimento sólido. Esto está grueso. Tienes que digerirlo cuando quites a un lado tu relación visible con Dios. Cuando uno aprenda, o el creyente aprenda, bendecido, a romper la relación visible con Dios, quitando de en medio, porque Dios no necesitó más intermediario ni intercesor entre Dios y Él o los hombres, sino su Espíritu Santo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Por qué aquí Pablo usa la palabra discernimiento? Porque está hablando de la sabiduría del alimento sólido. Cuando usted me oye y que yo lanzo una piedra a estas y usted dice, pastor, no entiendo, porque es que este no es un lenguaje común y corriente. Esto no lo hablan en predicaciones día a día. Esto no lo hablan. Si lo hablaran, entonces ¿por qué siguen haciendo manipulaciones? ¿Por qué siguen practicando los mandamientos de los hombres? ¿O mandamiento humano? ¿O mandamiento que Dios estableció en la dispensación de la ley mosaica? Ya no está Moisés. Ya no está Jesús tampoco.
Está Cristo, que es el final de la ley para todo aquel que cree. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, no por lo que sienten. Pastora, no dice ahí dice así. Porque si el alimento sólido se absorbiera o se recibiera por los sentidos, por lo que se ve, por lo que se come, bendecido, te garantizo que tendrías una buena gastritis o enfermedades estomacales bastante críticas y complicadas, hasta sangrados. Porque un alimento sólido rompe. Un alimento sólido en lo natural te rompe las vías digestivas, te rompe el esófago, te rompe el estómago. Alimento sólido, por eso es que Dios colocó el aparato dental y molar para poder masticar y triturar, para no tragar entero. Porque los mandamientos, cuando tu relación con Dios se hace con lo que se ve, tú tragas entero. Pero este alimento sólido, que es el misterio oculto de la cual tú alcanzas madurez, por el uso que tienen los sentidos ejercitados bajo el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dice el apóstol Pablo, por tanto, por el discernimiento, porque lo espiritual se discierne, lo espiritual no se percibe. Las emociones y los sentimientos, la voluntad, el raciocinio sí se da a conocer. El pensamiento bajo los sentidos sí se siente. Sí se siente. Pero lo espiritual se discierne, se distingue. Yo en la grabación pasada tuve también esa capacidad o esa oportunidad de decirte la diferencia, lo que se trata de discernimiento. Discernimiento es la capacidad espiritual de Dios que lo da el Espíritu Santo en diferenciar, en distinguir qué tipo de alimento estás ingiriendo para darle una digestión o una masticación ideal para que llegue a lo profundo de tu ser interior. Y reconoce, distingue lo bueno de lo malo y de lo que te conviene hacer. Por eso es que bien bendecido. Mira, yo siempre estuve en contra cuando fui pastor de allá, de estos mandamientos, cuando fui pastor de la ley, porque también estuve ahí un tanto tiempo allí como pastor. Yo fui siempre, a mí los pastores por encima mío, los pastores mentores me decían, pero corretea a las personas, corretea a las ovejas para que estén aquí. No, bendecido. Yo cuando te hago consciente que tú tienes que distinguir entre lo que es bueno y lo malo, y te hago consciente de tu buen libre albedrío para tu buen uso, no tengo por qué estar correteando ni por qué estar colocándote de los templos físicos una armadura para que no veas el mal. Mira, si tú no ves el mal en la casa, te garantizo que tú estás expuesto a ver el mal en la calle. Es como los hijos, la crianza de los hijos. A veces queremos proteger y blindar a los hijos de cosas que nosotros no enseñamos en casa porque son a ver, ¿cómo te digo? Obscenos o a veces creemos que son mitos o cosas que van a corromper al niño y las dejamos de enseñar en casa. Pero lo que no se enseña en casa, bendecido, el niño siendo joven, adolescente, lo aprende en la calle y lo hace en la calle, que cuando llega a atravesar la puerta no te dice lo que hace porque sabe que lo que ha hecho es malo. Yo en ese lío no estoy. Pero si yo te enseño lo espiritual, bendecido, tú tienes una vida del espíritu. Por tanto, dejando ya los mandamientos, los rudimentos, las costumbres de la doctrina de Jesús, de la ley mosaica, en ese tiempo, si tú dejas la doctrina
de la ley mosaica y de la que Jesús le tocó vivir estando en vida, dice Pablo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de horas muertas de la fe en Dios. No sé si te gustaría que me detenga ahí en esa expresión de las horas muertas de la fe en Dios. Bueno, sí me voy a detener un poquito, unos 2 minutos para terminar. Las horas muertas, bendecido, parte de ese tiempo cuando Dios trata a Adán en los tiempos o en la dispensación de la inocencia. Resulta y pasa que ya esto es un cuento que ya yo vengo hablando hace más de este cuento hace muchos años, pero igual para mí es un gozo seguir hablando. Bendecido, ¿qué le pasó a Adán y Eva? Listo, rompieron la advertencia que Dios le dio que no absorbieran o recibieran el conocimiento del árbol tipológicamente o simbólicamente o representativamente. Está hablando del conocimiento del bien y del mal, que al absorberlo, al tenerlo o al recibirlo, inmediatamente se les iba a activar el libre albedrío. Y al activarse el libre albedrío, ya ellos dejan de ser inocentes para convertirse en conscientes, y es cuando nace la dispensación de la conciencia, cuando ellos empiezan a tener miedo y se dieron cuenta que estaban desnudos, y al estar desnudos, al darse cuenta que estaban desnudos, Dios les pregunta, pero ¿por qué tienen miedo y por qué huyen? ¿Por qué se esconden? Porque, bendecido, el miedo hace que la persona no afronte su propia realidad y se esconda porque tiene vergüenza, y su mismo mal lo juzga y lo da a conocer por lo que se ve. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? Se dieron cuenta porque se vieron, y lo espiritual no se ve, ni se toca, ni se siente. Cogieron, para ellos fue muy fácil, de aquellos árboles que Dios también creó y los colocó en el huerto de Edén, fácil coger las hojas de la rama y de esas hojas vestirse. Pero oído, esa acción se llama obra. Hicieron obra. ¿Qué obraron? Partieron la rama que tenía varias hojas para vestirse. Pero oído, ¿por qué obras muertas? Obra, accionaron, hicieron, para tener la apariencia de que estaban vestidos, pero no cayeron con la astucia de que esas hojas, cuando fueron partidas o extraídas de su rama, al partirse de la rama, ellas se desprendían de su fuente, y al desprenderse de la fuente, esas hojas se iban a morir, porque se iban a secar y se iban a morir. Al romperlas de la fuente, iban a quedar sin su oxigenación, y su relación con la fuente iba a estar quebrada, iba a estar rota. De lo cual dejaron la apertura de una obra muerta. Se vistieron con hojas, haciendo delantales de higuera, pero para su mala suerte, pues las hojas se secaron, se marchitaron, se murieron, porque de sí, al ponérselas, ya estaban muertas. Obras muertas. Acá se refiere, bendecido, al fundamento. No, si tú dejas a un lado los rudimentos y la manipulación y los mandamientos de hombre, y dejas al lado, haciéndote consciente tú mismo de que la vida de Dios no es por lo que se ve, dejando esa confusión de ley mosaica con gracia o con la gracia de Dios o vida del Espíritu en tu propia vida, bendecido, aquí, si tú llegas a ese nivel, pues alcanza madurez, porque estás comiendo el alimento sólido cuando lo haces por gracia. Porque si es por gracia, ya no es por obras. Porque si es por obras muertas, ya deja de ser gracia. Entonces, dice que si lo haces dejando a un lado estos rudimentos, mandamientos, ceremonias de la ley de Jesús o Moisés, vas adelante a la perfección, a la vida del Espíritu.
no echando otra vez. Ahí está, no echando otra vez. Mira, esta frase es muy importante, o esta expresión es muy importante, porque cuando dice no echando otra vez, ahí está. Pues ¿de qué sirve hacer la falta, colocarte en una posición de santidad y volver a hacerla? Pues ahí sigues echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué? Porque la obra muerta no te deja salir del lugar donde iniciaste. No prosperas. No te enriqueces. Incluso pasa la Oseas. Eres destruido por falta de conocimiento. Y pereces. Y te haces una presa fácil de tu propia carne y de tu propia cárcel de tu mente. En el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Cuáles son los fundamentos de las obras muertas de la fe en Dios? Obras muertas de la doctrina de bautismos. Eso me tocaría explicarlo en otra clase. Pero la doctrina de bautismos, bautismo en agua, bautismos en aceites, bautismos, hay muchas clases de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y recibieron la revelación del misterio escondido y gustaron de este don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios con H mayúscula y exponiéndolos a vituperio. El que hace esto echa nuevamente al fundamento de obras de arrepentimiento, de obras muertas en la fe de Dios, sabiendo que esto ya pasó, porque dice que tienes que dejar a un lado la doctrina de los rudimentos, de los ritos, de las costumbres, de las tradiciones, de los mandamientos de ley mosaica y aún de lo que le pasó y de lo que le tocó vivir a Jesús, el hombre. Bendecido, sigues echando ahí la red para el mismo lado. Entonces, pero esto pasa. Hay gente que recibe este conocimiento y vuelve otra vez al mismo, por decirlo así, al mismo lugar donde inició. Pues ahí está lo que dice la palabra de Dios. Si esto fuera así, mira, entonces en vano fue la resurrección de Jesús y en vano el sacrificio de Jesús. Ok, bendecido, te dejo hasta ahí y bueno, para que sigamos ahí recibiendo alimento sólido en la próxima vez. Te declaro bendecido. Un abrazo.